Bienvenidos a la clase de intimidad y espontaneidad con Dios. Creo que esta es una de mis clases favoritas porque con tan solo entender la pequeña clave que vamos a hablar el día de hoy, tu comunión con el Espíritu Santo puede cambiar de una manera drástica. Vamos a iniciar con el Salmo 27:4. Yo lo voy a leer en dos versiones, en Reina Valera 1960 y traducción lenguaje actual. Entonces, iniciamos con Salmos 27:4 en Reina Valera 1960 y dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahora nos vamos para TLA, que está por acá, y dice: Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y acá básicamente David nos está explicando que él anhela real, amigos, real, de corazón, anhela tener una relación real con Dios en su templo. Pero acá yo quiero entrar a explicarte algo muy especial, y es que muchas veces, o por lo menos durante todos estos años, sí, la casa de Dios, el templo, cuando Dios se manifiesta, efectivamente está en la iglesia. Pero cuando tú quieres una verdadera intimidad con Dios, sí o sí, tiene que ser en tu casa. Y cuando tienes eso muy claro de que tiene que ser en tu casa, encuentras un tabernáculo propio. Ahora, la verdadera intimidad se encuentra dentro, o bueno, incluso se encuentra fuera de los protocolos, fuera de los tiempos estipulados, y se encuentra fuera de algo que ya está planeado. Porque es que Dios efectivamente es un Dios de orden, pero muchas veces Él coge nuestros planes y los voltea. Pero, ¿cómo sabemos cuándo es la voluntad de Dios? Cuando tenemos una real intimidad con Dios. ¿Listo? Cuando estamos en la iglesia, efectivamente, por temas de logística, por temas de protocolos, por temas de tiempo, muchas veces tenemos limitados nuestros tiempos de adoración. Y aún sin saberlo, cuando yo estaba en mi primer amor con Dios, anhelaba mucho la presencia de Dios en medio de la alabanza de la iglesia. Porque es espectacular, porque es algo mágico, porque es algo que tú sientes la presencia de Dios. Simplemente es eso, la presencia de Dios. Pero cuando se acababa el tiempo, cuando el culto terminaba o cuando ya todos tenían que irse porque llegaba otro servicio, necesitaba y anhelaba más. Hasta que encontré esta maravillosa clave, y es crear tu propio tabernáculo en tu hogar. Es decir, tu propia intimidad en el hogar. Y para aquellos amigos que no sepan qué es este tema del tabernáculo, básicamente nos centramos en la época de Moisés, cuando Moisés, por medio de Dios, por medio de Jehová, abrió el mar. Ellos fueron al desierto. Su propósito principal era pasar nomás 40 días, terminaron pasando 40 años en el desierto por pura y física necesidad. Pero eso es otro tema que hablaremos más adelante. Pero quiero que tengas muy presente algo. Dios les mandó a que ellos tuvieran un tabernáculo, y el tabernáculo era aquel lugar perfecto, aquel lugar donde la presencia de Dios iba a estar. Y allá ingresaban los sacerdotes, ingresaban aquellas personas que estaban como capacitadas en esa época. Ya les digo por qué. Estaban capacitadas para entrar a la presencia de Dios. Ahora, esto pasó antes de Jesús. Cuando pasa antes de Jesús, la presencia de Dios era tan fuerte, era tan poderosa, era tan santa, que aquel que se acercara con el mínimo pecado a Dios moría. Es por eso que los sacerdotes en esa época, había el tabernáculo, ubicamos, está el tabernáculo, está en este lado el lugar santo, en este lado el lugar santísimo.
Y en el lugar santo era en donde los sacerdotes hacían sus sacrificios a Dios. Pero el lugar santísimo era literalmente donde estaba la presencia de Dios. Y aquel que ingresara, si tuviese un solo pecado, moría. Y es por esto que los sacerdotes, el sumo sacerdote, incluso no podía ser cualquier sacerdote, el sumo sacerdote tenía que prepararse para poder ingresar a la presencia de Dios. Y si tuviese aunque sea un solo pecado, automáticamente moría. Y ellos ingresaban con un lazo amarrado, incluso con una campana, porque si morían en medio de la presencia de Dios, los demás sacerdotes no pueden ingresar, lo arrastraban con la soga. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús acá en la tierra. Él permitió que nosotros tuviéramos una comunión real con el Espíritu Santo, es decir, con la presencia de Jehová. Y es por eso que tú hoy en día tienes la capacidad de crear tu propio tabernáculo en tu hogar, tu propio lugar santísimo en tu hogar, sin que Jehová, por medio de su gran pureza, te mate literal. Entonces por eso, amigos, quiero que entendamos algo muy especial. La intimidad y espontaneidad de Dios se encuentra en tu hogar, en tu lugar íntimo. Sí, pasan muchísimas cosas en la iglesia, la iglesia es la esposa de Jesús, pero necesitas la intimidad. El hecho de ir a una iglesia o solamente ir cada domingo a la iglesia no te está requiriendo la verdadera intimidad que Dios anhela de ti. Respecto a espontaneidad, es increíble porque muchas veces, seamos sinceros, estamos orando, estamos hablando con Dios, anhelamos hablar con Dios y creemos que Dios está, o la presencia del Espíritu Santo está, cuando empezamos a llorar, cuando empezamos a sentir esas ganas de gracias, o sentimos algo en nuestro cuerpo. Pero cuando no sucede nada, decimos entonces que no está ahí la presencia del Espíritu Santo. Y aquí está el verdadero problema. La espontaneidad es que Dios te habla cuando Él quiere, pero tú naciste siempre para alabarlo y adorarlo a Él. Nosotros nacimos para adorarlo, nacimos para alabarlo. Si Dios se quiere manifestar o no, Él es espontáneo y Él decide cuándo hacerlo. Pero nuestro corazón no debe estar enfocado al que si oramos o nos postramos ante Él, tiene que ser sí o sí para llorar o para sentir su presencia y llorar y sentirnos wow amados o sentirnos wow culpables. Y no, la espontaneidad de Dios es que Él decide cuándo hacerlos. Pero nosotros, nuestro trabajo es todos los días alabarle a Él. Ahora, mi pregunta clave acá es, Amix, ¿hace cuánto no le alabas únicamente en una oración? Que tu oración solamente sea magnificarlo a Él, que tu oración solamente sea alabarlo a Él. A veces nuestras oraciones se convierten en únicamente hablamos nosotros, únicamente nos centramos nosotros en nuestras necesidades, en lo que queremos, en lo que anhelamos, y no estamos alabando a Dios. El punto clave es aprender a orar sin específicamente anhelar sentir. Ahora, seamos sinceros, siempre queremos o anhelamos que en cada oración lloremos, sintamos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, wow, o sentí algo físico, sentí que me abrazó, porque sucede, y sucede muy común. Pero el objetivo ahora en adelante, en medio de tu oración, es dejemos de pensar tanto en nosotros y empecemos a actuar como para lo que fuimos creados, que fue para adorarle y alabarle. Y esto, Amex, no quiere decir que no le pides, o sea, que ya no le pidas nada a Dios, porque
claro, la idea es pedirle a Dios, la idea es anhelar, la idea es decir, Señor, dame dirección. Pero el punto es no centrar nuestra oración en quiero, anhelo, dame, y cambiarla o transformarla en te alabo, eres magnífico, eres glorioso, te anhelo y aún si no siento nada físico, si no siento ganas de llorar, si no siento ese abrazo, sé que tú estás aquí. Y esa es la verdadera clave. Y cuando empezamos a ser espontáneos con Dios, Él empieza a ser espontáneo con nosotros. Así que, amigos, básicamente esta es la conclusión. Tanto intimidad como espontaneidad de Dios las vas a encontrar en tu hogar, en tu casa. Ahí es donde Dios te quiere hablar. Absolutamente todo aquel grande de la Biblia habló con Dios en su intimidad. ¿Puedes creer que en el templo no pasaba? Es increíble, ¿no? Porque Dios habla en tu intimidad. Empieza a quedar un tabernáculo. Ahora, tabernáculo no es que, bueno, va a ser una caja. No. Tabernáculo es ese lugar íntimo de tu hogar. Que ahí, por más pequeño que sea ese lugar, Dios te va a hablar. Vámonos para el siguiente video.